Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Ayer nos habíamos quedado con los síndromes de compresión. Particularmente había platicado con ustedes acerca del síndrome del túnel del carpo o del canal del carpo. ¿Alguna pregunta de eso que platicamos ayer? No, doctor. Ok. Después, continuando con esto de los síndromes de compresión, tenemos a las radiculopatías. Como su nombre lo indica, son trastornos que afectan las raíces nerviosas. Radículo quiere decir raíz. ¿Ok? Entonces, todos los trastornos que pudieran ocasionar compresión de una raíz nerviosa, a eso se le conoce con el nombre de radiculopatía. ¿En dónde están o en dónde emergen las raíces nerviosas? Pues en la columna vertebral, ¿ok? Entonces, cualquier que afecte ahí a ese nivel de la emergencia de las raíces nerviosas, pues puede ocurrir radiculopatía. Un ejemplo muy claro de una radiculopatía es la compresión del nervio ciático. Seguramente ustedes han oído hablar de que fulanito, de que un paciente tiene ciática, de que un vecino padece, sufre de ciática, es muy frecuente, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de una radiculopatía. ¿Qué puede ocasionar la compresión de una raíz nerviosa? Doctor, disculpe, perdón, disculpe, ¿está proyectando su pantalla? ¿Sí? Es ¿Con que ustedes no? no la vemos. A ver, déjame ver. Déjame ver cómo le voy a componer acá. Creo que ahora sí ya, ¿verdad? Ya, ahora sí, ya, gracias. Ok. Entonces, cualquier problema que haya ahí en la columna vertebral puede ocasionar la compresión de esa raíz nerviosa. De lo más frecuente o de lo más común es los procesos degenerativos, ¿ok? El crecimiento o sobrecrecimiento óseo que se puede dar a nivel de la columna vertebral puede irritar, comprimir esa raíz nerviosa. Otros trastornos pueden ser las hernias de disco, ¿ok? La hernia de disco, al protruir del disco intervertebral, puede comprimir la raíz nerviosa. Esa es otra causa también frecuente. Ya menos común, pues pueden ser, por ejemplo, tumores, pueden ser fracturas, ¿okay? O sea, traumatismos. Eso puede ocasionar también lesiones de las raíces nerviosas. Les puse el ejemplo de la ciática porque es uno de los más comunes, de los más frecuentes. Recuerden ustedes que esto se puede dar o se da porque el segmento lumbar de la columna vertebral es un segmento muy lábil, muy fácilmente de lesionarse. ¿Ok? El trastorno originalmente o inicialmente es un trastorno neurológico porque está irritando el nervio. Entonces el paciente tiene dolor, tiene parestesias, ¿sí? Y entonces esto ocasionar más adelante ya no nada más trastornos neurológicos, sino también trastornos motores. Pero eso es después de mucho tiempo de evolución sin recibir tratamiento. ¿Ok? Otro sitio muy lábil es la columna cervical. También a nivel de la columna cervical puede haber compresiones radiculares. Entonces, ahora, a ese nivel, las manifestaciones se van a dar a los miembros inferiores, ya no a a los miembros superiores, ya no a los miembros inferiores como se da con la ciática. ¿Ok? El tratamiento pues va a depender de qué tan severo sea el problema. En estadios iniciales, pues generalmente se resuelve con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, quizás requiera de fisioterapia. Si el padecimiento va avanzando más o se demuestra, por ejemplo, que hay una hernia de disco, que es la que está ocasionando ese problema, pues entonces el tratamiento va a ser quirúrgico. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? No, doctor, todo bien.
Finalmente, en esto de los síndromes de compresión, en esta clasificación, menciona la estenosis espinal. Aquí ya no se va a comprimir una raíz nerviosa. Aquí ya se va a comprimir a consecuencia de una estenosis. Ahora se va a comprimir ya la médula espinal. Entonces el trastorno neurológico ya es mucho más severo, ¿sí? Porque ya está comprometiendo no nada más una raíz nerviosa, sino múltiples raíces nerviosas o todo el resto ¿cómo se llama? De la columna vertebral, perdón, de la médula espinal, ¿ok? Entonces aquí ya va viendo más síntomas neurológicos, ya no nada más es dolor y parestesias, sino ya empieza a haber, por ejemplo, relajación de esfínteres, zonas de anestesia, etcétera. Ya va siendo mucho más complicado el problema. ¿Por qué se dan las estenosis a nivel del canal lumbar? Generalmente también son de tipo degenerativo, ¿sí? Los ligamentos que están en el canal raquídeo empiezan ¿cómo se llama? A inflamarse, a engrosarse y entonces provocar una estenosis raquídea. También, al igual que las radiculopatías, a nivel del canal lumbar o también a nivel del canal cervical. Las del canal cervical son mucho más severas porque tiene un nivel mucho más alto, ¿ok? Ahí compromete no nada más los miembros superiores, sino el resto del cuerpo. Si se da a nivel lumbar, pues nada más es de miembros inferiores, ¿ok? El tratamiento pues va a depender de qué se identifique. Generalmente pueden identificarse los problemas con resonancias magnéticas, ¿ok? Muchas de las veces tiene que ser sometido el paciente a intervenciones quirúrgicas, porque las estenosis pueden llegar a ser severas, ¿ok? En manos hábiles, en manos preparadas, pues este tipo de cirugías no va a representar mayor problema. Pero si son sometidos a intervenciones quirúrgicas por personas que no están plenamente capacitadas, pues pueden complicarse o dejar secuelas mucho más. Enseguida tenemos a la distrofia simpática refleja. Este ya es un trastorno neurovascular. Ya no nada más es neurológico, sino ya este sí es un problema neurovascular. La distrofia simpática refleja es un trastorno neurológico del parasimpático que se presenta en pacientes que generalmente tienen el antecedente de un traumatismo, ¿ok? Entonces puede haber en esos pacientes antecedentes de accidentes automovilísticos, de fracturas de alguna parte del cuerpo, ¿sí? ¿Y cuál es su cuadro clínico? El paciente generalmente refiere que alguna parte de sus extremidades, ya sea superiores o inferiores, presentan dolor, ¿sí? Me duele el brazo o me duele la pierna, ¿ok? Se acompaña además de trastornos neurovasculares, por ejemplo, sensación de hipotermia del brazo o de la pierna afectada, ¿sí? Empiezan a tener trastornos de la coloración del brazo o de la extremidad afectada, pueden tener cianosis, pueden tener palidez, ¿ok? Pueden tener diaforesis de esa zona afectada. Son trastornos neurovasculares que no tienen una explicación hasta ahorita muy bien fundamentada, ¿ok? Se sabe de esto de los antecedentes traumáticos, simplemente se presenta. La distrofia simpático refleja es un diagnóstico de exclusión. Ya les había comentado hace algunas clases qué es esto. El diagnóstico de exclusión se refiere a que tienen primero que excluir otros problemas mucho más frecuentes. Por ejemplo, las radiculopatías. Un paciente puede tener una radiculopatía a nivel cervical y por eso tener dolor en uno de los brazos. Sí, a lo mejor es eso y no es una distrofia simpático refleja. Si ya excluimos las posibilidades diagnósticas de las que hemos platicado y no encontramos nada, podemos sospechar que la paciente tenga una distrofia simpático refleja. ¿Ok? Es un trastorno que va y viene.
¿sí? En algunas ocasiones disminuye la sintomatología, otra vez, o más adelante se vuelve a exacerbar, mejora con analgésicos, con neuromoduladores, con vasodilatadores, pero es un trastorno que va a permanecer prácticamente para toda la vida, ¿ok? Entonces hay pacientes que se acostumbran. Con el paso del tiempo, la extremidad afectada que puede ser la superior o puede ser inferior, va atrofiándose, va presentando hipotrofia y va adelgazándose la extremidad. ¿Ok? Ese es un dato que nos habla a favor de que después de mucho tiempo de evolución, sí se trata de una distrofia simpático-refleja y no de otra cosa. Sin embargo, uno siempre tiene la obligación de investigarle causas, primero, más frecuentes y por supuesto que pueden ser tratadas de mejor manera de lo que le estamos dando a la distrofia simpático-refleja, particularmente las radiculopatías. ¿Ok? Enseguida tenemos a la eritromelalgia. Este es un trastorno puramente vascular, ¿sí? Benigno, y que las pacientes lo describen como una sensación de calor en la palma de las manos. Puede presentarse también en la planta de los pies, ¿ok? Las palmas o las plantas se pueden poner muy calientes y rojas. Es un trastorno vascular debido a una vasodilatación y que no es o no representa ningún problema grave, ¿sí? La paciente en ocasiones dice, doctor, siento tan calientes las manos que las pongo sobre un escritorio, sobre una mesa que puede estar fría, y con eso me va calmando. ¿Sí? La eritromelalgia dura algunos minutos, algunas horas, y después desaparece. A lo mejor un tiempo más adelante, el mismo día o al otro día, vuelve a tener lo mismo la paciente. La eritromelalgia también se ha relacionado con algunos trastornos hematológicos. Es importante entonces que primero, o también a la par, hay que investigarle algún trastorno hematológico a la paciente. Para eso, con una simple biometría hemática podemos descartarlo. ¿Ok? Vuelvo a repetir, es un trastorno vascular benigno y que puede tratarse fácilmente. En el inciso E tenemos al fenómeno o enfermedad de Raynaud. De esto ya platicamos. Acuérdense que hablábamos del fenómeno de Raynaud cuando platicamos de la escleroderma. ¿A qué le llamamos fenómeno y a qué le llamamos enfermedad? Pregunta para ustedes. ¿Ninguna? ¿No hay nadie ahí? El fenómeno sería, doctor, momentáneo, por ejemplo, y que es causado por alguna otra enfermedad. Y la enfermedad, pues, sería cuando se presenta por sí sola. Sí, exactamente. Se le llama fenómeno de Raynaud cuando es a consecuencia o está asociado a otra enfermedad, particularmente escleroderma. Pero si ustedes se acuerdan, el fenómeno de Raynaud les dije que se puede presentar en otras enfermedades, ¿ok? Ese es el fenómeno. En cambio, la enfermedad también recibe el nombre de Raynaud primario. Es decir, que el Raynaud está solito. Hay personas, hay mujeres que tienen enfermedad de Raynaud, es decir, nada más tienen el vasoespasmo de estas arteriolas de pequeño calibre y no tienen ninguna otra manifestación. No tienen escleroderma, no tienen lupus, no tienen neuropatías inflamatorias, no tienen ninguna otra enfermedad. ¿Ok? Esa es la diferencia entre fenómeno y enfermedad, pero el cuadro clínico o las manifestaciones clínicas son igualitas, son las mismas, tanto en el fenómeno como en la enfermedad, y se tratan de igual manera. A excepción del fenómeno de Raynaud, estás tratando el Raynaud, pero al mismo tiempo también estás tratando la enfermedad con la que se asocia el fenómeno de Raynaud. ¿Ok? No voy a hablar más del Raynaud porque ya platicamos ampliamente cuando tocamos el tema de la escleroderma. ¿Ok?
¿Preguntas de eso que acabamos de platicar? Bien. En el capítulo 8 tenemos a los trastornos óseos y del cartílago. Ahí también, al igual que algunos otros capítulos que hemos visto, pues hay trastornos o enfermedades o problemas que nosotros los vemos en ocasiones, algunas veces no los vemos o son prácticamente de otras áreas de la medicina. ¿Ok? Aquí tenemos en primer lugar a la osteoporosis. Este es un trastorno que en la actualidad se diagnostica mucho más que hace algunos años, porque ya tenemos más elementos o auxiliares de diagnóstico para ser más certeros en cuanto a este diagnóstico. Recuerden ustedes que el metabolismo óseo se da principalmente por dos células altamente especializadas, ¿ok? Que son los osteoclastos y los osteoblastos, ¿sí? Los osteoblastos son los encargados de mineralizar el hueso, de formar una proteína que se llama osteoide. Y el osteoide es el encargado de darle la dureza al hueso, mineralizar el hueso, ¿ok? Y los osteoclastos tienen una capacidad resortiva o de reabsorción. Es decir, que los osteoblastos forman hueso y los osteoclastos la reabsorben, ¿ok? Y así se mantiene un equilibrio. Se forma y se reabsorbe, se forma y se reabsorbe. Por eso nosotros no tenemos un crecimiento óseo exagerado, ¿ok? Por este metabolismo o este equilibrio metabólico que tenemos en el hueso. Cuando por alguna razón ese equilibrio se pierde, entonces puede presentarse este problema que se llama osteoporosis. El ejemplo más claro es la osteoporosis posmenopáusica o senil. Recuerden ustedes que para que los osteoblastos formen osteoides se requiere de un estímulo hormonal de tipo estrogénico. Las mujeres posmenopáusicas dejan de tener este estímulo hormonal y por lo tanto la capacidad formadora de hueso de los osteoblastos disminuye, pero la capacidad resortiva de los osteoclastos no se pierde. Y entonces el osteoclasto sigue reabsorbiendo el hueso. Se va perdiendo entonces ese equilibrio del que platicábamos y puede presentarse la osteoporosis. ¿Ok? Ese es un ejemplo muy típico de una osteoporosis muy frecuente, la osteoporosis posmenopáusica, pero no es la única. Hay otros tipos de osteoporosis, ¿ok? Por ejemplo, nosotros vemos muy frecuentemente cuadros de osteoporosis en nuestros pacientes reumáticos. ¿Por qué? ¿Por qué un paciente reumático puede desarrollar osteoporosis? Sea el que sea, ¿eh? Por efectos secundarios de los fármacos que utilizamos, particularmente los glucocorticoides. Más adelante vamos a ver con detalle esto, ¿sí? Un efecto adverso o secundario del uso de los esteroides es que a largo plazo se pueden desarrollar osteoporosis, ¿ok? Entonces, ¿quiénes toman glucocorticoides? Lo hemos platicado en muchos de los casos que hemos revisado previamente. Pacientes con lupus que toman glucocorticoides, pacientes con artritis reumatoide, pacientes con vasculitis, etcétera. Si ustedes recuerdan, en muchos de los casos que hemos hablado o que hemos expuesto, me preguntan o yo les digo, ¿cuál es el tratamiento? Glucocorticoides. ¿Ok? Entonces, por eso que en nuestros pacientes frecuentemente vemos osteoporosis. ¿Qué otras causas de osteoporosis hay? ¿Me pueden decir? Ya les digo. La senil. Congénita. ¿Perdón? No oí. Dijo congénita. ¿Congénita, dijo? No.
¿O algún proceso fisiológico de otra enfermedad? ¿Cómo cuál? ¿Sí? Algo muy frecuente que podemos observar es en pacientes que permanecen en reposo por mucho tiempo. ¿Ok? Esos pacientes desarrollan osteoporosis por postración prolongada en cama. ¿Qué pacientes están postrados en cama por mucho tiempo? Pacientes en coma. Pacientes en coma, o sea, pacientes con eventos vasculares cerebrales. ¿Ok? ¿Quiénes más? Pacientes traumatizados que por alguna razón no pueden caminar, no pueden deambular y necesitan estar en cama, también desarrollan osteoporosis. Ok, entonces son factores, son eventos que uno ya sabe que pueden provocar osteoporosis. Entonces, nosotros tenemos la obligación de prevenir esto, porque la osteoporosis es asintomática. ¿Ok? No da síntomas. La osteoporosis per se no da síntomas. ¿Cuándo un paciente tiene síntomas por osteoporosis? Pregunta para ustedes. Cuando ya está muy avanzada. No, la osteoporosis no da síntomas. Pero ¿cuándo sí da síntomas? ¿En qué momento ya el Cuando se paciente? fracturan, Cuando se fractura. La osteoporosis se hace sintomática cuando el paciente se fractura. El desenlace de una osteoporosis es la fractura. ¿Ok? Estamos diciendo que se pierde ese equilibrio óseo y entonces el hueso se hace osteoporótico y es un hueso muy frágil. Los ancianos o las ancianas, cuando se caen, muy fácilmente se fracturan. Alguno de ustedes, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, va caminando ahí en la facultad, se resbala, se cae de sentón y no pasa nada. Lo único que va a pasar es la vergüenza de que todo el mundo vio que alguno de ustedes se cayó. Se rieron y punto, se paran y se van. Un anciano no. Por eso a nuestros pacientes ancianos siempre les decimos, cuídese fulanita, usted no puede caerse, se puede fracturar. Y segurísimo ustedes conocen a algún familiar, algún vecino, alguien que ya les dijo, no, pues doña Chuchita se cayó en su casa y se fracturó la cadera. ¿Sí? La fractura de cuello femoral es la número 1 en las fracturas osteoporóticas. ¿Ok? Pero también otros huesos se pueden fracturar por osteoporosis. ¿Sí? Por ejemplo, la fractura de coles, la fractura de la muñeca, ¿sí? O fractura de cuerpos vertebrales. ¿Estamos? Entonces, la osteoporosis es sintomática hasta que el paciente se fractura. Y entonces, ya no hay que tratar de primera intención la osteoporosis, sino lo que ya se tiene que tratar de urgencias, pues es la fractura. A esa viejita, pues hay que ponerle un clavo, hay que ponerle unas placas, hay que ponerle una prótesis, porque ya se fracturó la cabeza femoral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de la osteoporosis? La prevención. Si yo ya sé que mis pacientes que van a tomar glucocorticoides por tiempo prolongado pueden desarrollar osteoporosis, pues lo voy a prevenir. ¿Sí? Le voy a decir que coma alimentos ricos en calcio, ¿sí? En vitamina D. Si esto no es posible, o además de eso, pues le doy sustitutos artificiales de calcio y de vitamina D a través de tabletas, de cápsulas, de lo que ya se sabe que hay. ¿Ok? Porque mi paciente ya sé que tiene lupus, ya sé que le inicié 50, 60 miligramos de prednisona al día y que se lo voy a mantener por meses, ¿sí? Por mucho tiempo. A esa paciente le voy a dar tratamiento preventivo. Viejitos, ¿sí? Yo ya sé que dejó de reglar,
yo ya sé que tiene 10 años sin reglar, ya está en un periodo en que puede desarrollar osteoporosis posmenopáusica. La voy a estudiar. Si detecto que hay osteoporosis, le voy a dar tratamiento preventivo, ya sea con esto que acabamos de hablar, de calcio, vitamina D, o con antirresortivos. Si lo que estoy diciendo es que la capacidad resortiva de los osteoclastos se mantiene, esa no se pierde, pues voy a inhibir esa actividad resortiva de los osteoclastos. Y para eso tengo fármacos antirresortivos. ¿Ok? Entonces se los voy a dar. Y voy a tratar de evitar de que ese hueso se siga poniendo osteoporótico. ¿Estamos? Por el contrario, voy a tratar de que esa poca capacidad que queda de los osteoblastos mejore la mineralización del hueso y no se haga un hueso poroso u osteoporótico. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta acá de la osteoporosis? Doctor, y aparte de que los síntomas se presentan, por ejemplo, cuando ya hay fracturas, también podría ser, no sé, por ejemplo, a nivel medular, que haya desgaste y por lo tanto se empiecen a comprimir más los espacios intervertebrales y generen como síntomas en otras extremidades. Exactamente. Una vértebra o un cuerpo vertebral osteoporótico se va a fracturar muy fácilmente. ¿Sí? Hace años había un anuncio en la televisión, promovía el calcio y la vitamina D, y me acuerdo que el anuncio era de una persona anciana que se inclinaba a recoger, a tratar de cargar a su nietecito, y al momento de levantarlo, hacía la viejita una facies de dolor porque le dolía la espalda. Y entonces decía el anuncio, prevenga la osteoporosis o las fracturas por osteoporosis, porque ese es un mecanismo por el cual se pueden fracturar muy fácilmente los cuerpos vertebrales osteoporóticos. Y entonces se fractura el cuerpo vertebral y se aplasta. ¿Sí? La vértebra tiene un aplastamiento por osteoporosis y eso ocasiona mucho dolor. Y eso puede ocasionar, por ejemplo, compresiones radiculares. ¿Ok? O sea, va trayendo una serie de complicaciones el que un paciente tenga osteoporosis. Hay pacientes ancianos que después de una caída ya no se levantan. ¿Sí? Se fracturan el cuello del fémur y no se quieren operar, o se operan y ya no pueden rehabilitarse al 100% y permanecen postrados en cama. Y vienen otra serie de complicaciones por la postración en cama. De tal manera que está demostrado que pacientes que tienen ciertas fracturas tienen un porcentaje de posibilidades de ya no recuperarse y a los 6 meses o antes de los 6 meses fallecer por complicaciones de la postración en cama. Por eso es importante prevenir la osteoporosis. Cuando ya la osteoporosis es sintomática, ya tenemos mucho mayor reto, mucho mayor problema para hacer recuperar a un paciente que presenta fractura por osteoporosis. Entonces, lo mejor es prevenir, ¿ok? La señora ya dejó de reglar, vamos a estudiarla, ¿sí? ¿Qué estudio es el que mejor hace un análisis de la densidad del hueso? Un estudio que precisamente se llama densitometría. Yo puedo saber con ese estudio qué tan denso, qué tan duro es el hueso. Si la señora, la paciente, ya tiene 4 o 5 años de que ha dejado de reglar, le hago una densitometría. Si me sale normal, perfecto, le vuelvo a hacer otra hasta dentro de un año. Y así me la puedo llevar. ¿Sí? Cada año hacerle una densitometría. En el momento que la densitometría ya me reporte que ya hay una osteopenia, que ya hay osteoporosis, pues entonces inicio tratamiento preventivo. No me voy a esperar a que esa señora, esa persona se fracture para entonces intervenir. Lo hago desde antes, ¿ok? Ya les puse el ejemplo de los pacientes que toman glucocorticoides. Ya sé que van a desarrollar osteoporosis. Prevengo el desarrollo de esto, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Otra u otra? No, doctor, gracias. Ok. Tengo que irme, tengo ahorita trabajo. Nos vemos el lunes. ¿Sale? Sí, Sí, doctor. doctor, gracias.
Sí, doctor. Doctor, está bien, gracias.